Record. Estamos grabando. Ya, perfecto. Súper. Ya, estimadas, estimados, entonces, como todos los miércoles y lunes, bienvenidos a esta vez al capítulo 3 de la asignatura. Ya, pasamos entonces a la materia de la prueba 2. Ya, dejamos atrás la materia de la prueba 1. Y ahora vamos a ver entonces los amplificadores operacionales, que son dispositivos, vamos a ver, súper versátiles y que han sido muy populares en los últimos 20, 30 años, ¿ya? Hasta el día de hoy. Se venden bastante bien. Texas Instruments, que es un fabricante de semiconductores, su mayor revenue, sus ingresos principales no son por microcontroladores, ni sistemas digitales, ni nada por el estilo, sino que son por electrónica analógica, ¿ya? Particularmente amplificadores operacionales, diferenciales y cosas por el estilo, ¿ya? Texas Instruments, el que fabrica las calculadoras, dicho sea de paso. Así que tampoco hacen el mayor margen por las calculadoras, ¿ya? Son estos amplificadores operacionales que hasta el día de hoy se siguen utilizando. A mayores, menor escala, integrados con interfaces quizás híbridas, o sea que hay una parte que es analógica, pero también puede que haya una parte digital, ya, por ejemplo, para controlar ganancias, vamos a ver eso un poquito más adelante, etcétera, ¿ya? Así que vamos a ver de qué se trata, ¿ya? Vamos avanzando. Ya. Entonces, nosotros lo que vimos hasta ahora fueron los amplificadores, ¿ya? De señales, en general señales alternas, ¿ya? Nosotros con los transistores bipolares estábamos amplificando señales alternas, y era un amplificador basado en un transistor, ¿ya? Si nosotros necesitamos en general mayor ganancia o más etapas, podíamos poner un segundo transistor, un tercer transistor, ¿no es cierto? Pero en general, me acordé de algo, me dan un segundito, no sé si estoy grabando. Ah, sí, estoy grabando con el micrófono de la cámara, ya estamos. Ya, puedo continuar. En general, como les decía, la complejidad de esos amplificadores que vimos hasta ahora, el amplificador BJT, era muy reducido, era un solo transistor, ¿ya? Entonces, hay algunas desventajas de los amplificadores basados en un transistor, o el transistor, el amplificador BJT que vimos. Una de las desventajas es que, por ejemplo, no podemos amplificar señales en continua. Todas las señales que estamos amplificando eran en alterna, ¿ya? Esa es la primera desventaja. La segunda desventaja es que la impedancia de entrada, si se acuerdan, dependía, bueno, de estas resistencias de polarización, el R1 y el R2, ¿ya? Por lo tanto, ahí ya teníamos una impedancia que no era muy grande, ¿ya? Y después tenemos el RPi, ya que es otra impedancia desde el punto de vista de la señal alterna, que van bajando la impedancia de entrada. Por lo tanto, la impedancia de entrada de un amplificador BJT no es muy grande, ¿ya? Y lo mismo a la salida, los amplificadores BJT dependen de este RC, ¿ya? No tienen lo ideal, si recordamos de los amplificadores de voltaje, por ejemplo, es que la impedancia de salida sea muy bajita, ¿ya? El RO equivalente sea lo más bajo posible. Y con el amplificador BJT no se daba eso, teníamos que el RC de alguna forma influía en la impedancia de salida, ¿ya? Otra desventaja de los amplificadores que vimos es que para controlar la ganancia dependíamos de varios componentes, ¿ya? Y si cambiábamos uno de esos componentes, por ejemplo el RC o el punto de operación, se cambiaban varios otros parámetros del circuito, ¿ya? Entonces no era fácil cambiar la ganancia del amplificador con un transistor bipolar sin cambiar los otros parámetros, por ejemplo, el punto Q de operación del transistor, ¿ya? Así que hay una serie de desventajas que se fueron mejorando con diseños más sofisticados, ¿ya? Y estos diseños sofisticados eran distintos tipos de amplificadores que se fueron poniendo en etapas, ¿ya? Hasta que finalmente se llegó a un diseño de un amplificador general, de uso, de propósito general, que de alguna forma superaba todas estas dificultades, ¿ya? Y eso se empaquetó y se vendió por primera vez efectivamente por Texas Instruments, y se llamó el amplificador operacional por motivos que vamos a explicar a continuación, ¿ya? Y como aquí lo podemos ver, ¿ya? El amplificador operacional está compuesto por un montón de transistores, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos distintas etapas. Por ejemplo, al principio, el amplificador operacional
tiene una etapa que se llama el amplificador, o mejor dicho, el espejo de corriente, ¿ya? Que es una forma ¿cómo se llama?, de copiar, por así decirlo, una corriente y pegarlo en un circuito paralelo, ¿ya? En este caso, con propósitos de generar una entrada diferencial, ¿ya? O sea, una de las características que vamos a ver es que el amplificador operacional funciona de forma diferencial. En realidad no tiene una entrada, sino que tiene dos entradas, ¿ya? Y vamos a ver pronto por qué tiene dos entradas, ¿ya? Pero bueno, dentro del diseño de este amplificador operacional hay otras etapas intermedias, etcétera, que requieren a su vez otros transistores. Y así vamos avanzando entonces hasta que finalmente tenemos una etapa de salida por donde sale entonces la señal amplificada idealmente, ¿ya? Entonces ven que este amplificador es mucho más complejo que lo que nosotros hemos visto hasta ahora, ¿ya? Y bueno, entonces de las cosas que hemos mencionado, de las características del amplificador operacional, que los vamos a conocer en detalle, es que, como dijimos, tiene dos entradas, ¿ya? Una entrada diferencial. Tiene, en general, una gran ganancia entre estas dos entradas. Lo que vamos a amplificar, lo que amplifica el amplificador operacional, es la diferencia entre estos dos voltajes o estas dos entradas, ¿ya? Y esa diferencia se va a multiplicar, ¿ya? Va a tener una ganancia súper grande que son 100.000 veces, 200.000 veces, 500.000 veces, ¿ya? Es un valor de ganancia súper grande, ¿ya? Y pronto vamos a saber por qué es importante que esta ganancia sea grande, ¿ya? Y de qué nos sirve. Y otra característica es que la corriente que consume en estas entradas es muy bajita, que es lo mismo de decir que tiene una alta impedancia de entrada, ¿ya? O sea, yo le puedo poner, por ejemplo, un sensor que entrega muy poquita corriente, ¿ya? Y el sensor no se me va a chupar, como decimos vulgarmente, no se va a reducir, no se va a desaparecer, no va a desaparecer la señal que genere ese sensor por el hecho de que tenga poca capacidad corriente, que es lo mismo que decir que tiene una alta impedancia de salida el sensor o el dispositivo que yo lo esté conectando, ¿ya? No vamos a tener problemas con efecto de carga, de que el amplificador vaya a generarle una carga al sensor ya debido a que le trate de sacar mucha corriente. Al contrario, los amplificadores operacionales consumen por las entradas muy poquita corriente, ¿ya? Y em, al revés también, entonces a la salida, la impedancia de salida, la resistencia que tiene en serie la salida es muy bajita, ¿ya? Por lo tanto, al contrario, tiene mucha capacidad de entregar corriente el amplificador operacional, ¿ya? O sea, por un lado demanda muy poca corriente en la entrada y por otro lado tiene mucha capacidad de entregar corriente a la salida, ¿ya? No es infinita, pero es bastante alta, sobre todo comparándolo con la corriente que requiere en la entrada, ¿ya? Así que todas estas características lo hacen un amplificador súper bueno para amplificar todo tipo de cosas, ¿ya? Para hacer todo tipo de operaciones con las señales analógicas. Bueno, y en ese tiempo que se inventó este dispositivo, ya se estaban utilizando señales analógicas para computar, ¿ya? Para hacer cómputos, para hacer cálculos, ¿ya? Habían computadores analógicos, donde, por ejemplo, distintas entradas, ¿ya?, de señales analógicas representaban variables de un problema, no sé, matemático, y un computador analógico podía, por ejemplo, sumar las señales analógicas, restar las señales analógicas, multiplicar señales, etcétera, ¿ya? Y el resultado, que también era una señal analógica, ya sea una señal de voltaje, una señal de corriente, después se podía traspasar fácilmente a un indicador de aguja, por ejemplo, ¿ya? A ver, para ser más explícito, por ejemplo, aquí tengo indicadores de aguja, ¿ya? Son analógicos, yo pongo un voltaje y básicamente ese voltaje hace que se mueva esta agujita, ¿ya? Tengo, por ejemplo, este que convierte voltaje en un desplazamiento de la aguja, mide hasta 50 volts continuo, y tengo un equivalente también para corriente, ¿ya? Un indicador de corriente que también es de aguja, ¿ya? Así que básicamente en vez de que sea voltaje o corriente, uno le cambia la unidad y podría representar cualquier unidad física, una analogía de la operación matemática que se está haciendo con el computador analógico, ¿ya? Así que como en ese tiempo se hacía computación analógica, ¿ya? Y este dispositivo venía tan bien de la mano para hacer sumas, restas y operaciones matemáticas, ¿ya? Operaciones entonces con señales analógicas, se le llamó amplificador operacional, ¿ya?
y se acuñó el nombre de amplificador operacional porque estaba pensado en hacer operaciones matemáticas con las señales analógicas, ¿ya? Entonces uno configura cuál es la esencia de un amplificador operacional. Es que uno con poquitos componentes externos, particularmente resistencias y capacitores, lo puede configurar para que sume señales, reste señales, amplifique señales, que es lo mismo que multiplicar por un escalar, divida señales, integre, derive, etc. ¿Ya? Y se puede hacer entonces, se puede utilizar perfectamente un amplificador operacional para hacer un sistema de control automático, por ejemplo. Uno puede controlar, no sé, temperatura, o puede controlar un péndulo invertido, qué sé yo, todas esas cosas que uno ve en teoría de control. Lo puede hacer perfectamente con un amplificador operacional o con varios amplificadores operacionales, dado de que uno puede implementar funciones matemáticas utilizando electrónica, ¿ya? Y mucho tiempo se hizo así, ya. Todos estos sistemas de control, antes de que apareciera la electrónica digital, se hacían precisamente con estos componentes, ¿ya? De ahí vamos a ver un poco esas configuraciones que les menciono para amplificar, sumar, restar, diferenciar, etcétera, cómo se hace para lograr estos resultados con el amplificador operacional. ¿Ya? Como dice un poco reseña histórica, el primer amplificador operacional fabricado en un circuito integrado ya fue a mediados de los 60 y de ahí, una vez que se hizo el primer diseño y se lanzó al mercado, se disparó la demanda y de ahí no paró más, ¿ya? Y hoy día, ya, si bien ustedes saben, la computación se hace de forma digital, ya no se hace de forma analógica, ya, los amplificadores operacionales siguen sirviendo mucho para la etapa de acondicionamiento de señales, por ejemplo, desde sensores, o para la etapa de filtraje de señales, por ejemplo, si quiero aplicar un filtro pasa abajo, pasa alto, es mucho más fácil aplicarlo en un amplificador operacional que aplicarlo, por ejemplo, en los transistores bipolares o cualquier otro tipo de dispositivo discreto como los que hemos visto, ¿ya? Entonces, es el amplificador operacional realmente donde se van a aplicar los filtros digitales, los filtros analógicos, quiero decir, ¿ya? Para filtrar frecuencias altas, bajas, hacer un filtro elimina banda o hacer un filtro pasa banda, etcétera. Todo eso es un amplificador operacional el que va a hacer finalmente el trabajo, ¿ya? Debido a que se puede reconfigurar para que haga lo que queramos, ¿ya? Bueno, todo esto es del Cedar Smith. Ustedes lo pueden ver la información en detalle en el libro, ¿ya? Les subí los capítulos del libro también, así que ahí pueden echar un vistazo. Ya. Un poco el diagrama esquemático. Tenemos una versión reducida del amplificador operacional que es el triangulito con las entradas y un signo menos y un signo más, ¿ya? Al signo menos le vamos a llamar la entrada inversora, ¿ya? No a la entrada negativa, ¿ya? No tiene que ver con energizar el dispositivo, sino que tiene que ver. Vamos a ver por qué, ¿ya? Se le llama entrada inversora, ¿ya? Y tenemos la otra entrada que es la entrada no inversora, ¿ya? Y la salida aquí en el terminal 3. La versión un poquito más expandida, entonces incluye además un terminal 4 y 5, donde va la fuente de la alimentación positiva y la fuente de alimentación negativa, ¿ya? Que no tiene que ver con la señal propiamente tal, sino que es de dónde viene la energía para que este dispositivo entregue una señal de corriente o de voltaje a la salida, ¿ya? Em, También nos va a indicar entonces cuáles son los rieles, ¿ya? Los rieles son el voltaje máximo y el voltaje mínimo, que normalmente son los límites de las señales de entrada y de salida. O sea, si tenemos una energización o polarización de este dispositivo, por ejemplo, más 12 volt y menos 12 volt, significa que el voltaje a la salida no puedo esperar de que sea mayor que 12 y menor que menos 12, ¿ya? Va a estar entonces atrapado, ya restringido a más menos 12 volts o el voltaje positivo y el voltaje negativo, ya que se indican en estos terminales 4 y 5, ¿ya? El número no siempre es el mismo, ya no es que todos los amplificadores operacionales utilicen la misma numeración, ya depende del encapsulado, depende del fabricante, depende del modelo, depende de varias cosas, ¿ya? Es solamente aquí en este caso particular que lo estamos viendo así, ¿ya? Y bueno, y tenemos otra representación más completa todavía donde cerramos la malla entonces de la fuente de alimentación positiva con un símbolo de fuente de alimentación conectado a tierra. Recordemos que todas las fuentes de alimentación indicadas con una flechita significa que están referidas el voltaje a un punto común, en este caso siempre es tierra, ¿ya? Y que puede que ni siquiera esté, en este caso, en la figura del medio, o de acá de la izquierda quiero decir, ni siquiera está explicitado dónde está Tierra, ¿ya? Pero se entiende que este B más es con respecto a Tierra,
donde sea que esté tierra, ¿ya? En este caso está explícito la tierra que está en este punto, ¿ya? Así que tenemos la fuente positiva con respecto a tierra, se ve que está conectado, y conectado aquí el terminal positivo, y lo mismo con la fuente negativa, ¿ya? Y ahí está tierra entonces. Ok, y ahí están los nombres entonces, como les decía, la entrada inversora, la entrada no inversora, la salida, y la fuente de alimentación positiva y la fuente de alimentación negativa, ¿ya? También conocido como los rieles, ¿ya? Los rail, ya como si fuesen las dos rieles de una línea del tren, las alimentaciones positivas y negativas, ¿ya? Aquí vemos una implementación típica en un circuito integrado, ¿ya? De 8 terminales, ¿ya? ¿Cómo iría entonces un amplificador operacional dispuesto? ¿Ya? Por ejemplo, el terminal 2 y el 3 serían las entradas, la entrada inversora y no inversora respectivamente. Y el terminal 6, por ejemplo, sería la salida, el terminal 7 sería la alimentación positiva y el terminal 4 la alimentación negativa, ¿ya? Y vemos que el terminal 1 y 8 no están utilizados en este caso, ¿ya? Y hay un terminal 5 además que no está utilizado, ¿ya? En algunos casos sí están utilizados y después vamos a explicar por qué, ¿ya? También tenemos casos donde se ingresan dos amplificadores operacionales en un solo encapsulado, ¿ya? Dado que tenemos entonces 8 terminales, podemos reutilizar la fuente de alimentación positiva y la negativa, ¿ya? El VCC y el ground, ¿ya? Y entonces tenemos 3 terminales para cada amplificador, 2 entradas y una salida. Y ahora sí que están todos los terminales utilizados, debido a que tenemos dos amplificadores en un solo encapsulado. Los dos amplificadores no conversan entre sí, solamente tienen la misma fuente de alimentación, y uno externamente puede concatenar o puede unir la salida de uno con la entrada del otro, ¿ya? Pero eso hay que hacerlo con una conexión externa. Y tenemos entonces la opción cuádruple, ¿ya? Donde tenemos 4 amplificadores operacionales en un encapsulado, ya no de 8 terminales, sino que, por ejemplo, de 14 terminales, ¿ya? Como se ve aquí en la figura. Después, perdón, después tenemos... aquí un poco para no entrar en la teoría y darnos una vuelta súper larga en la teoría y después al final de toda la teoría, quizás incluso la próxima clase, recién empezar a ver un poco de aplicación. Les voy a poner un pantallazo, les puse un pantallazo de un poco ¿cómo se llama? El torpedo, ¿ya? El cheat sheet, como le dicen los gringos, ¿ya? El resumen también podría ser, de los amplificadores operacionales, ¿ya? Cómo se configuran para lograr qué cosa, ¿ya? Después podemos hablar en detalle en la teoría de por qué estos circuitos hacen lo que hacen, ¿ya? Pero en realidad, un poco para que tengan una idea, es una configuración de resistencia, se conectan los terminales de una forma determinada, y con eso logramos que el circuito completo tenga un comportamiento X, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un comportamiento, ¿ya? Donde el dispositivo funciona como un comparador, ¿ya? Compara simplemente dos voltajes. Y en particular, por ejemplo, en esta configuración tenemos que la entrada no inversora, ¿ya? Si el voltaje V1 de la entrada no inversora es mayor que el voltaje V2 de la entrada inversora, entonces la salida Vout va a ser un valor eh, similar a Vs más, ya a la fuente de alimentación positiva. O sea, va a quedar en el voltaje máximo, ¿ya? Mientras que si la comparación es al revés, si V2 es mayor que V1, entonces Vout va a ser el voltaje mínimo, ¿ya? Así que yo, por ejemplo, a la salida Vout puedo ponerle una resistencia y un LED, ¿ya? Y el LED me podría indicar el resultado de la comparación, de si voltaje V1 es mayor que V2 o no, ¿ya? Hay un circuito típico, es que uno de los dos voltajes, por ejemplo V2, se le pone un potenciómetro, ¿ya? Y con el potenciómetro yo puedo definir un determinado umbral, por ejemplo 2,5 volt. Y entonces V1 puede ser un sensor o puede ser cualquier cosa que me genera un voltaje variable. Y Vout entonces me va a indicar si es que ese voltaje variable es mayor o es menor que el umbral que definí con un potenciómetro, Sí, por te ejemplo escucho. 2,5 volt, ¿ya? Si se enciende el LED es que es mayor que 2,5 volt. Si el LED está apagado es que es menor que 2,5 volt, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos una operación utilizando el amplificador operacional, ¿ya? Es la más sencilla de todas y es el modo de comparador, ¿ya? A todo esto hay dispositivos, circuitos integrados que su función es solamente de ser comparador y es básicamente un amplificador operacional simplificado, ¿ya? Pero si uno mira por dentro, así con rayos X, vería, no sé, el 80% de un amplificador operacional convencional, ¿ya? Así que básicamente son casi lo mismo, el comparador con el amplificador operacional.
Luego tenemos aquí otra configuración que es el amplificador, ¿ya? Pero en este caso se llama amplificador con apellido, ¿ya? Es el amplificador no inversor, ¿ya? El amplificador no inversor básicamente amplifica con una relación, una determinada ganancia, determinada por estas dos resistencias externas que yo configuro. Y se llama no inversor porque la señal de salida está en la misma fase que la señal de entrada, o sea, no la invierte, ¿ya? Por ejemplo, si ponemos una señal sinusoidal, ¿ya? En la entrada, la salida va a tener la misma fase que la señal sinusoidal de entrada, ¿ya? Aquí vemos entonces que la fórmula de ganancia, Vout, ¿ya? O voltaje de salida, es igual al Vin multiplicado por 1 más R2 partido por R1, ¿ya? Entonces, si R2 partido por R1, supongamos que es una relación de 9 veces, ¿ya? Supongamos que R2 es 900 ohm y R1 es 100 ohm, ¿ya? Entonces divido 900 en 100, me da 9. Vemos que a ese 9 se le suma 1, me queda 10 veces, por lo tanto la ganancia de este amplificador va a ser 10 veces, ¿ya? Entonces yo puedo poner una señal chiquitita y la señal a la salida va a ser 10 veces más grande que la señal de entrada, ¿ya? Así que ya estoy logrando algo que, si se acuerdan, con el amplificador BJT era relativamente complicado porque primero había que polarizar el transistor y después de polarizarlo había que definir el RC y el RE, etcétera, y los capacitores más encima, etcétera, para poder definir una ganancia, por ejemplo, de 10 veces. Aquí simplemente es configurar estas dos R, bueno, y alimentar a todo esto del amplificador operacional. Hay que alimentarlo con los voltajes respectivos y la cosa funciona instantáneamente, así que en realidad uno se demora nada en diseñar y en implementar un amplificador, ¿ya? Luego tenemos la otra versión, que es el amplificador inversor, ¿ya? Que se configura un poquito distinto, después vamos a ver el detalle. Aquí la diferencia es por dónde entra la señal. Si se fijan, en el caso anterior, la señal entraba por la entrada no inversora, ¿ya? Y por eso se llama no inversora, porque genera una salida no invertida, ¿ya? Mientras que en este caso la señal entra por la entrada, si se fijan, inversora, y obviamente el resultado es que se genera una señal invertida, ¿ya? Y por eso se llama también amplificador inversor, ¿ya? La relación entonces de ganancia, o la configuración para la ganancia, es R2 partido por R1 y negativo, ¿ya? En el fondo indicando ese negativo que tenemos un desfase de 180 grados entre el voltaje de entrada y el de salida, ¿ya? Si se fijan, aquí en la fórmula no está el 1 que está en la configuración no inversora, ¿ya? Por lo tanto, usando el caso anterior, si R2 es 900 y R1 es 100 ohm, entonces la relación es 9 veces solamente y tendríamos una ganancia de 9 veces, ¿ya? Entonces, si queremos que sea 10 veces, el R2 va a tener que ser 1 kilo en vez de 900 ohm, ¿ya? Para un R1 de 100 ohm. Y así, ¿ya? Después tenemos un amplificador que en realidad no amplifica, ¿ya? Que se llama el seguidor, donde uno, como ven, las R simplemente desaparecen y uno conecta la salida a esta entrada no inversora. Y luego tenemos la señal de entrada por la entrada, digamos, no inversora. Y aquí la función de transferencia es que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, ¿ya? No amplifica, o la ganancia es 1 o 0 decibeles, si lo vemos en decibeles. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y de qué sirve un amplificador que amplifica 1, ¿ya? O que no amplifica, ¿ya? Y la respuesta es que este seguidor, o los seguidores, o los buffers también, que se le llama, su objetivo no es amplificar, sino que es hacer un separador, también se le llama a todo esto separador, es un separador de impedancia, ¿ya? O un adaptador de impedancia, también es otro nombre, ¿ya? Donde, recordemos, los amplificadores operacionales tienen alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, ¿ya? Entonces podríamos utilizar un separador solamente para no generar efecto de carga a la etapa anterior. Supongamos que es de nuevo un sensor que tiene muy poquita capacidad de entregar corriente, entonces le ponemos este separador o este seguidor y como no le genera ninguna demanda de corriente en la entrada, el sensor está súper bien entregando su poquita corriente que puede, un determinado voltaje representativo a la unidad o la cantidad física que está midiendo, pero a la salida sí que el amplificador es el que entrega la corriente, no el sensor, ¿ya? Y el voltaje es el mismo que la que entrega el sensor, ¿ya? Así que para eso se utilizan en general los seguidores, es para no generar amplificación, pero sí generar separación de impedancia, ¿ya? Después tenemos otro caso, ¿ya? Donde es el amplificador sumador, ¿ya?
o más específico, el amplificador sumador inversor, ¿ya? Donde aquí yo puedo poner, que es, si se fijan, es el caso que teníamos acá, ¿ya? Del amplificador inversor, donde tenemos una entrada por R1. Aquí, en vez de tener solamente una entrada por R1, podemos tener N entradas por RNs, ¿ya? Por ejemplo, puedo tener un R1 y un R2 y un R3 y un R4, y a su vez tener un voltaje V1, V2, V3, V4, y todos estos voltajes se van a sumar en la salida Vout, ¿ya? Además de que se van a sumar, va a estar ponderado, ¿ya? También en español se llama el sumador ponderado, por la relación entre RF y el respectivo R de la señal. Por ejemplo, la señal V1 va a aparecer en la salida como menos RF dividido en R1, ¿ya? Mientras que la señal VN va a salir en la señal Vout como menos RF dividido por RN, ¿ya? Así que yo puedo ponderar, ¿ya?, las distintas entradas, ¿ya? Y todas estas se suman con su respectiva ponderación en un solo voltaje de salida, ¿ya? Me sirve para sumar dos señales, o promediarlas, por ejemplo. Por ejemplo, cuando uno promedia, ¿ya?, ¿qué es lo que hace? Es sumar un voltaje con otro voltaje o sumar un número con otro número y dividirlo por el número de números, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tengo dos señales, sumo las dos señales dividido en dos, ¿ya? Por lo tanto, aquí ese dividido en dos podría, de alguna forma, realizarse con este RF partido por R1, ¿ya? Que sería multiplicarlo por 0,5. En realidad no lo estamos amplificando, lo estamos atenuando, ¿ya? Pero en muchos casos, lo que se quiere en verdad es amplificar y luego con un factor de escala reducir o ajustar, etc., ¿ya? En el fondo podemos hacer esa operación también con esta configuración. Después tenemos otra configuración, ya aquí en el fondo es todo el resumen de amplificadores operacionales. Este es como el 99% de las cosas que se pueden hacer con amplificadores operacionales. Después se pueden hacer cosas más sofisticadas, naturalmente, pero en realidad como las operaciones del amplificador operacional son las que están en esta diapositiva, ¿ya? Si ustedes aprenden a usar esto, ya en el fondo pueden hacer cualquier sistema un poco más complejo, ¿ya? Lo que quedaría fuera quizás serían los filtros, ¿ya? Pero en el fondo son los sistemas RC que ya vimos, tanto para los amplificadores generales como para los amplificadores de BJT, ¿no es cierto? Bueno, volviendo al tema, tenemos los amplificadores diferenciales, donde aquí amplificamos dos señales, o mejor dicho, la diferencia entre dos señales, B1 y B2, ¿ya? Y aquí uno recordará que hace una diapositiva atrás acababa de decir de que el amplificador operacional amplifica dos señales, ¿ya? De hecho, me voy para atrás, acá. Nosotros tenemos el voltaje, o sea, dos terminales, un terminal 1 y un terminal 2, y el amplificador tiene una gran ganancia interna. Después voy a explicar cómo se relacionan estas dos cosas, ¿ya? Pero tiene una gran ganancia interna y en realidad lo que hace el amplificador operacional es tomar la diferencia entre estos dos voltajes y aplicarle esta gran ganancia que, como les dije, era 100.000 veces, 200.000 veces, hasta 500.000 veces, ¿ya? Y esa diferencia la genera la salida, ¿ya? Pero aquí estoy mostrando que también esta configuración, que ahora tiene 4 resistencias, hace lo mismo. Tomo un voltaje V1, tomo un voltaje V2 y me genera un voltaje a la salida, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la vamos a explicar a continuación, ¿ya? Y para eso voy a entrar en la teoría, pero como les decía, antes de entrar de lleno en la teoría, les estoy haciendo como el resumen ejecutivo de que cómo se utilizan los amplificadores operacionales para hacer un circuito que sirva de algo, ¿ya? Entonces estamos viendo la parte práctica ahora en esta diapositiva y luego continúo con la teoría, ¿ya? Y ahí aclaro esa duda de por qué pareciera que hay dos tipos de amplificación diferencial de voltajes, ¿ya? Bueno, este amplificador diferencial, ¿ya? Toma este voltaje V1 y V2, la diferencia, y eso es lo que amplifica por una relación. Aquí en general dice que hay cuatro resistencias, un R1, R2, R3 y R4, pero para casos prácticos se hace que R1, R4 sea igual a R2 y R3 sea igual a R1, ¿ya? Y en ese caso, entonces, la ganancia diferencial va a ser R2 partido por R1, ¿ya? Como aparece acá abajito, ¿ya? Vout va a ser R2 partido por R1, ¿cuándo? Cuando R1 es igual a R3 y cuando R2 es igual a R4, ¿ya? Ahí tenemos. Y por último tenemos el diferenciador y el integrador, ¿ya? Básicamente el amplificador operacional, si lo configuramos de esta forma, o sea, le ponemos un capacitor en serie en la entrada
o en serie en esta rama o línea que se llama de retroalimentación, entonces tienen estos comportamientos de diferenciador, ¿ya? O sea, que toma la señal y me aparece en la señal de salida la diferencia, o la diferencial, mejor dicho, del voltaje de entrada. Y en el caso del integrador, bueno, como dice su nombre, integra la señal, ¿ya? Y esa señal integrada aparece el voltaje de salida, ¿ya? Así que ahí tenemos como las operaciones más interesantes de señales analógicas que podemos hacer con amplificadores operacionales, ¿ya? Y ustedes pueden básicamente comprarse uno de estos integrados, circuitos integrados con, no sé, 4 amplificadores operacionales, y pueden armar un computador y pueden, eso, sumar señales, restar señales o cosas por el estilo, ¿ya? Pueden ñoñar un poco ahí con los amplificadores operacionales. Ya. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa para que yo recupere la voz. No. Ya, terminó la pausa. Vamos a hacer desde el modelo ideal del amplificador. Vamos a explicar primero cuál es el modelo ideal del amplificador operacional y luego nos vamos a ir yendo a un modelo más real, ¿ya? Entonces vamos a tomar los amplificadores generales que vimos en la unidad 1, ¿ya? En particular el amplificador de voltaje, ¿ya? Y lo vamos a hacer un match con lo que hace el amplificador operacional y ver cómo el amplificador operacional en realidad es un amplificador de voltaje, ¿ya? Entonces, en general, vamos a tener la única diferencia es que son dos voltajes, ¿ya? Un V1 y un V2. Y tenemos entonces aquí el monito del amplificador de voltaje, ¿ya? La fuente de voltaje controlada. Y va a estar controlada por una determinada ganancia A, ¿ya? Multiplicado por la diferencia de estos dos voltajes V1 y V2, ¿ya? Y aquí, si se fijan, tenemos la particularidad de que ninguna de las dos entradas tiene una resistencia de entrada, o la resistencia de entrada es muy alta, es infinita, por lo tanto no la dibujamos, ¿ya? Pero el efecto es que la corriente de entrada es cero, ¿ya? Independiente de cuál sea el voltaje que yo aplique, mi corriente de entrada siempre va a ser cero, ¿ya? Y esa es como la gran particularidad de los amplificadores operacionales, de que no me demandan corriente, ¿ya? O la impedancia de entrada es muy alta. Y eso es una ventaja. Así que se ve como un amplificador de voltaje, que en realidad tiene dos entradas, ¿ya? Una impedancia de entrada infinita, ¿ya? Que ni siquiera la dibujamos, y el voltaje a la salida depende entonces de la diferencia de estos dos voltajes, V1 y V2, ¿ya? Multiplicado por A. Todavía no sabemos cuánto es A, yo les dije ya, bueno, es en realidad 100.000 veces, 200.000 veces, un valor súper grande, ¿ya? Así que voltaje VO es igual a A por la diferencia de estos dos voltajes. Dijimos entonces que las corrientes son cero, las corrientes de entrada aquí I1 y 2. Y que la impedancia de salida es cero, que es equivalente a decir de que el voltaje a la salida es igual a este voltaje para cualquier corriente, ¿ya? Si yo le saco corriente 1 ampere, 2 amperes, 0 ampere o el corriente que sea, el voltaje aquí siempre es lo mismo, ¿ya? Siempre va a ser constante. O sea, va a depender de esta función de transferencia, ¿ya? Ahora, en el caso ideal, este A, ya lo que les mencioné de los casos de los amplificadores operacionales reales, es que 100.000 veces, 200.000 veces, etcétera, la ganancia de estos dos voltajes. Pero en el caso ideal, la ganancia es infinita, ¿ya? O sea, este A es infinito, lo cual abre algunas preguntas, ¿ya? En particular, ¿qué voltaje tengo a la salida si multiplico estos dos voltajes por infinito, ¿ya? En teoría, el voltaje a la salida debería ser infinito, ¿ya? Lo cual pareciera que el amplificador operacional no es muy útil, ¿ya? Porque siempre me va a entregar un voltaje infinito. Ahora, si el voltaje es negativo, me va a entregar menos infinito, ¿ya? O sea, o un voltaje muy grande o un voltaje muy pequeño, ¿ya? Porque la ganancia idealmente es infinito, ¿ya? Entonces, ahora resolvamos esa contradicción. Ah, a todo esto, ya, me faltó el último detalle, siempre se me olvida. Este amplificador, como ven en la función de transferencia, el voltaje a la salida depende de la diferencia de estos dos voltajes V1 y V2, ¿ya? Pero solamente de la diferencia, no del promedio de estos dos voltajes. Por ejemplo, si el voltaje V1, por decirles, fuese 1 volt y el voltaje V2 fuesen 2 volt, ¿ya? La diferencia sería 2 volt menos 1 volt, sería 1 volt, ¿ya? Entonces es 1 volt el que yo estoy multiplicando aquí por A, ¿ya?
Y en teoría debería ser el comportamiento a la salida exactamente el mismo a que si aquí en B2 yo tuviese, por ejemplo, 101 volt y en B1 100 volts, ¿ya? Donde la diferencia entre 101 y 100 igual es un volt, ¿ya? Entonces, lo que importa es la diferencia y no el valor absoluto de B1 y B2, ¿ya? O en otras palabras, el promedio de B1 y B2, ¿ya? A este promedio se le llama el voltaje de modo común, o el voltaje en común, o el voltaje promedio, ¿ya? Mientras que el voltaje que nos interesa, que es la diferencia, se le llama el voltaje diferencial, ¿ya? Eso. Entonces, como este amplificador, perdón, amplifica solamente la diferencia y no amplifica el promedio, ¿ya? O rechaza el promedio, o mejor dicho, rechaza el modo común, vamos a decir que una de las características de los amplificadores operacionales es este rechazo al modo común. O sea, le da lo mismo cuál es el valor absoluto de los voltajes, solamente le interesa cuál es el voltaje diferencial, ¿ya? Como dice, la señal promedio no tiene efecto en la salida. Ya. Ahora, entonces expliquemos em, por qué la ganancia diferencial tendría que ser infinito y qué sentido tiene que sea infinito, ¿ya? Bueno, la respuesta corta es que los amplificadores operacionales se utilizan principalmente con retroalimentación, ¿ya? Ustedes han escuchado ya algo de retroalimentación en control automático, en teoría de control, ¿ya? Y que básicamente gracias a la retroalimentación se logran un montón de cosas, ¿ya? En este caso es lo mismo. Y yo creo que les expliqué también en clases de que el diagrama de Bode tenía que ver con la estabilidad de circuitos, ¿ya? De circuitos retroalimentados y cómo saber a priori si ese circuito iba a empezar a oscilar o iba a ser estable, ¿ya? En base a la retroalimentación y en particular a la ganancia. Entonces ahí el señor Bode y Nyquist inventaron estos diagramas de Bode, donde se ve entonces en paralelo la ganancia y la fase, ¿ya? Entonces, ¿por qué la fase y la ganancia es importante compararlas una con la otra? Es precisamente por la teoría de retroalimentación que vamos a ver a continuación, ya, y que ustedes ya algo han visto en control automático. Entonces aquí un poco el refresco de control automático, recordamos que cuando nosotros tenemos retroalimentación, lo que hacemos es que tomamos una señal de error que proviene, bueno, de ahí vemos de dónde proviene, pero tomamos una señal que actúa sobre una planta. Ustedes en control automático hablan de una planta. En este caso, A es un amplificador, ¿ya? O podría ser incluso nuestro amplificador operacional, ¿ya? Va a ser nuestro amplificador operacional, de hecho, ¿ya? Entra una señal, el amplificador va a generar una salida, ¿ya? Una salida BO en este caso, pero esa señal BO también se va a retroalimentar y se va a atenuar un poquito con un factor beta o B, ¿ya? Y esa señal atenuada la vamos a ingresar y la vamos a adaptar o adecuar para que sea comparable con el voltaje de entrada, que en este caso es la referencia, y la diferencia entre la referencia y la señal medida y observada es lo que entonces nosotros llamamos error, y eso es lo que realmente entraba en la planta, ¿ya? Entonces, en control automático, vamos a poner un ejemplo con temperatura. Yo tengo una referencia de temperatura. Yo, por ejemplo, quiero lograr, pongamos, no sé, un horno, ya que llegue a 50 grados, pero la temperatura actual es 25, ¿ya? Entonces yo tengo que hay una diferencia entre lo que quiero, que son 50, y lo que mido, que son 25, y esos 25 grados de error, de alguna forma se van a condicionar y se le va a hacer saber a la planta de que hay un error, ¿ya? Y por lo tanto la planta va a actuar, en particular el horno se va a calentar, ya va a encender sus calentadores, sus resistencias internas, lo que tenga para que genere calor, y eso me va a generar entonces una determinada reacción. En particular, el aire se va a calentar, y cuando el aire se caliente va a actuar sobre mi sensor de temperatura, y en la próxima iteración, en el T más 1, ya en el tiempo siguiente, ya mi temperatura no va a ser 25, va a ser, por ejemplo, 26 grados, ¿ya? O 27 grados. Con lo cual, al compararlo con la temperatura deseada, por ejemplo, 50 grados, voy a ver que mi error se achicó un poquito, ¿ya? Entonces, ahora ese error sigue existiendo, es más pequeño, pero sigue existiendo, y ese error entonces se le hace saber a la planta de que existe, con lo cual, ¿qué va a pasar? Vamos a activar, en el caso del horno, las resistencias o aquello que genera calor
lo vamos a activar, pero con un poquito menos potencia, ¿ya? Van a seguir estando encendidas las resistencias del horno, ¿ya? El horno se va a seguir calentando, pero ya a una menor tasa. ¿Por qué? Porque mi error está disminuyendo. Y así entonces podemos hacer varias iteraciones hasta que eventualmente llegamos a los 50 grados, que es la temperatura que queríamos, y al comparar 50 con 50 vemos que el error es cero, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el error es cero? Le hacemos saber a la planta que el error es cero, con lo cual la planta dice, ah, entonces puedo apagar mis resistencias o mis calefactores o lo que sea que genera calor. Por lo tanto, ahora no se enciende y la temperatura se mantiene, ¿ya? Hasta que cierta parte de la temperatura se escapa, ¿ya? Porque el sistema debe tener pérdidas, el hornito, y luego generamos una temperatura por debajo del umbral de los 50, por ejemplo 49, y nuevamente genero un error, y ese error nuevamente enciende el calefactor un poquito, y así estamos controlando constantemente lo que queremos, que es nuestra referencia, ¿ya? En este caso aparece como veis, y lo que observamos, que es lo medido, ¿ya? Eso es un poco lo que sucede en control automático con la retroalimentación. Entonces, la retroalimentación permite que logremos lo que queremos, ¿ya? Logremos nuestra referencia tarde o temprano, ¿ya? Ustedes vieron en control que el sistema puede ser inestable, o sea, en algún momento la cosa se podría calentar mucho y superar la temperatura adecuada, o estar muy por debajo, etcétera, y podría oscilar, un montón de cosas. Entonces ahí es donde uno le pone el controlador, y con este controlador entonces llegamos al valor que queremos de forma más rápida y más estable. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con los amplificadores operacionales? Con los amplificadores operacionales pasa un poco, vamos a usar la misma analogía, donde tenemos entonces un voltaje que ingresamos y tenemos un voltaje a la salida, ¿ya? Y vamos ese voltaje a la salida, lo vamos a atenuar y lo vamos a comparar con el voltaje que ingresamos. Precisamente esta diferenciación, esta resta, es lo que ya hace de forma inherente el amplificador operacional, ¿ya? Cuando tiene dos entradas, ya compara un voltaje atenuado con el voltaje que le estamos ingresando por la entrada, en particular la entrada no inversora. La entrada inversora es la que siempre está conectada con la retroalimentación para que se genere retroalimentación negativa, ¿ya? Ustedes vieron en control automático que si la retroalimentación es positiva, entonces el sistema se vuelve inestable, ¿ya? Entonces es importante siempre que la retroalimentación en el amplificador operacional sea por la entrada inversora, ¿ya? Para que, para que el sistema sea con retroalimentación negativa. Ok, entonces, ahora un poco respondiendo a la pregunta, ¿por qué necesitamos que la planta tenga ganancia muy grande o ganancia infinita? ¿O por qué necesitamos que el amplificador operacional tenga ganancia infinita? ¿Ya? En este caso es el parámetro de ganancia de lazo abierto que se conocía en control automático, la ganancia A, ¿ya? Entonces veamos un poquito las ecuaciones. Tenemos entonces que el voltaje VO, ¿ya? Es igual a ¿qué cosa? Es igual a la resta de estos dos multiplicado por A, ¿ya? Ahí está la planta A y aquí están los dos voltajes, el voltaje de entrada y el voltaje que viene desde VO pero que está multiplicado por B, ¿ya? Voltaje VO multiplicado por B. Entonces la resta de estos dos se multiplica por A, como vemos acá, ¿ya? Entonces, como vemos, tenemos VO a un lado de la ecuación y al otro lado de la ecuación, por lo tanto podemos despejar y hacer que VO esté solamente a un lado y hacer factor común, ¿ya? Entonces tenemos aquí VO, factor común, o sea, en el fondo es 1 más B por A, ¿ya? Y al otro lado tenemos el voltaje de entrada y el valor A, donde recordamos el valor A es entonces la ganancia del lazo abierto de la planta, y el valor B no es una ganancia, es una atenuación en realidad, pero es un factor que se multiplica del voltaje VO, ¿ya? De retroalimentación, o la ganancia de retroalimentación, ¿ya? Bueno, entonces podemos ahora definir cuál es la nueva ganancia que vemos entre BO y BI, a lo cual se le llama en control automático la ganancia de lazo cerrado, ¿ya? Que en este caso lo vamos a denominar como A sub F, o sea, la ganancia con feedback, ¿ya? La ganancia de retroalimentación. Y vemos que es A dividido en 1 más B por A, ¿ya? A dividido en 1 más B por A, ¿ya? Y aquí cada vez, esto como consejo para el futuro, cada vez que ustedes vean en una ecuación un 1 más algo, entren a sospechar o acuérdense que ustedes pueden simplificar. Cuando hay un 1 más algo, siempre pueden simplificar de la siguiente forma. En este caso, cuando tenemos 1 más algo, la pregunta que deberían hacer siempre es ¿qué pasa si este algo es mucho más grande que 1? ¿Ya? Algo similar hicimos en su momento con
con los transistores también. En varias partes hacíamos esta suposición. Por ejemplo, el beta más 1, si beta normalmente es mucho más grande que 1, el 1 puede desaparecer y se simplifican un poco las ecuaciones. En este caso es lo mismo. Tenemos 1 más beta por alfa o b por a. ¿Y qué pasa si el beta por alfa es mucho más grande que 1? Entonces el 1 se desprecia y nos queda que la ganancia con retroalimentación, o de lazo cerrado, quiero decir, perdón, va a terminar siendo A dividido en A por B o A dividido en B por A, ¿ya? Y los A se cancelan y nos queda entonces que la ganancia de lazo cerrado es 1 partido por B, ¿ya? O sea, en otras palabras, al aplicar retroalimentación, la ganancia que importa con retroalimentación, la ganancia de lazo cerrado, va a depender solamente de beta, solamente de este factor de retroalimentación, y ya no depende nada de alfa, ya no depende de la planta, ¿ya? Y eso es bueno por varios motivos, ¿ya? Hay varios motivos en control automático y también en circuitos de por qué es bueno desprenderse de las características de alfa o de A. En particular, cuando uno tiene un amplificador y ese amplificador tiene no linealidades, por ejemplo, se satura o qué sé yo, hace cosas raras, no es lineal, al aplicar retroalimentación, hacemos que todas esas no linealidades desaparezcan, ¿ya? De la función de extremo a extremo, ¿ya? Con lazo cerrado, ¿ya? Eso es una de las ventajas, por ejemplo, desprenderse de las imperfecciones de la planta. Pero esto se logra solo cuando tenemos esta condición de que B por A es muy grande, ¿ya? B es un factor atenuador, por lo tanto, mientras más grande A, más nos desprendemos de A, ¿ya? Y es por eso que A, lo ideal es que tienda a infinito, ¿ya? Por lo tanto, los fabricantes de los amplificadores operacionales hicieron precisamente eso. Le pusieron la ganancia más grande que se podía, utilizando transistores, para que el usuario aplique retroalimentación y logre entonces definir la ganancia del circuito con retroalimentación solamente con estos factores externos, o sea, el beta en este caso, ¿ya? Por medio de estas dos resistencias R1 y R2, ¿ya? R1 y R2 finalmente van a generar este factor de atenuación que define el beta, ¿ya? Y la ganancia de lazo abierto, esa tremenda ganancia de 100.000 veces, 200.000 veces el amplificador operacional, en realidad desaparece, ¿ya? Y pasa a ser irrelevante, ¿ya? Y ese es el motivo de por qué esa ganancia tiene que ser grande, la del amplificador operacional. Ya. Entonces, ahí está la explicación de por qué A tiende a infinito o es muy grande. Luego, bueno, lo que acabo de explicar, que cuando A tiende a infinito, la ganancia de lazo cerrado es 1 partido por beta. Ya. Ahora, yendo del monito que vimos recién del amplificador operacional ideal, hacemos un segundo pantallazo un poquito más específico, ¿ya? En particular, la pregunta es cómo logramos esa resta de señales. ¿Cómo yo resto un voltaje con otro voltaje, ¿ya? Utilizando circuitos. Y aquí hay un esquema simplificado absolutamente, pero esquema al fin, que muestra cómo se podría hacer. Por ejemplo, si yo tomo un amplificador de transconductancia, ¿qué quiere decir transconductancia? Que tomo un voltaje y lo convierto en una corriente, ¿ya? Para ambos voltajes voy a generar entonces dos corrientes, ¿ya? Y si yo soy suficientemente astuto y hago que estas corrientes compitan, ¿ya? O sea, estén en sentido opuesto, si se fijan aquí la corriente sale y en el otro la corriente entra, y las uno en un nodo común, ¿ya? Lo que voy a estar haciendo es que esas corrientes se van a restar, ¿ya? Entonces, tenemos voltajes que se convierten en corrientes y al unirlas en un nodo, las corrientes se restan, ¿ya? Por lo tanto, me van a generar por Kirchhoff de corriente una tercera rama, ¿ya? Que va a ser la resta de estas dos corrientes. Y ahora, para convertir esa corriente en un voltaje nuevamente, lo único que tengo que hacer es aplicar una resistencia, ¿ya? Entonces, si yo pongo una resistencia, voy a convertir en este Kirchhoff, en este nodito que tengo acá, que tiene tres terminales, ¿ya? Esa resta de corrientes, ¿ya? El resultado va a pasar por R, y ahora esa resta de voltajes se convierte en el voltaje diferencial, ¿ya? Me genera este pequeño voltaje diferencial, ¿ya? Pero para lograrlo tuve que convertir voltajes en corrientes, ¿ya? Así que en el fondo lo que hace el amplificador operacional al principio, en las primeras etapas, es generar estos amplificadores de transconductancia respectivamente, ¿ya? Y después genera las corrientes y los hace pasar por una resistencia
muy bien calibrada, etcétera, pero finalmente convertimos una señal de voltaje diferencial. Y esa señal de voltaje diferencial luego se amplifica con un amplificador de voltaje, ¿ya? Con un determinado factor, y es el voltaje que vemos a la salida, ¿ya? Ese entonces ya es un esquema un poquito más detallado, pero que utiliza estos amplificadores generales que vimos en la unidad 1, ¿ya? Para explicar más o menos cómo opera por dentro un amplificador operacional. Ahí están entonces los respectivos amplificadores, ¿ya? Aquí hay un ejemplo que aparece en el Cedar Smith. Dice, ¿qué pasa si la transconductancia de los amplificadores de transconductancia es igual a 10 miliamperes por volt? ¿Qué pasa si esta R que pongo acá le pongo una R de 10 kilos? ¿Y qué pasa si la ganancia del voltaje del amplificador de voltaje es 100 veces? Entonces, ¿cuál sería el voltaje a la salida? Y ahí entonces aparece la función. ¿O cuál sería la ganancia a la salida? Entonces vemos que la ganancia son 10.000 veces en este caso, ¿ya? Es un ejemplo un poco para llevarlo a un valor concreto, ¿ya? Eso. Esos son valores típicos, supongo que, de los amplificadores respectivos que tenemos acá, ¿ya? Ok, ya. Entonces, un poco pasamos así recapitulando, vimos cuál es el origen de los amplificadores operacionales, vimos que tiene que ver con las operaciones matemáticas para hacer computación analógica. Hoy en día ya no se hace computación analógica, se hace de forma digital con microprocesadores, y lo que domina la electrónica moderna son microprocesadores, ¿no es cierto?, de forma digital. Pero los amplificadores operacionales se utilizan para acondicionar señales, filtrar señales, amplificar señales. Y a nivel de electrónica, eh, bueno, de instrumentación se utiliza mucho también, ¿ya? Pero en general para hacer diseño y acondicionamiento de señales, ¿ya? Entonces pasamos un poco por este resumen de todas las configuraciones del amplificador operacional, y luego pasamos un poco a la teoría de explicar qué es lo que hay adentro de un amplificador operacional y cómo funciona y por qué tiene estas características de la ganancia diferencial. La ganancia diferencial del amplificador operacional se refiere a esa ganancia de lazo abierto, ¿ya? ¿Por qué esa ganancia de lazo abierto es tan grande? Y tiene que ver porque lo vamos a utilizar siempre o casi siempre con retroalimentación. La única forma donde no lo utilizamos con retroalimentación es cuando lo usamos como comparador, ¿ya? Precisamente como la ganancia diferencial es tan grande, basta que un voltaje sea un pelín mayor que el otro y el voltaje a la salida, ese pelito, esa pequeña diferencia se multiplica por esa tremenda ganancia, y es por eso que el voltaje a la salida aparece totalmente arriba o totalmente abajo y genera este efecto de comparación, ¿ya? De que nos da como una señal para indicar si es mayor o menor, ¿ya? Pero en realidad es un efecto secundario. En realidad esa gran ganancia tiene propósito de utilizarse con retroalimentación. Así que eso, cuando uno configura un amplificador operacional sin retroalimentación, para lo único que sirve es para usarlo de comparador, ¿ya? Ok. Ahora, todo lo que viene a continuación tiene que ver con el análisis circuital de las respectivas configuraciones que vimos en ese resumen, ¿ya? Entonces vimos el amplificador inversor, el amplificador no inversor, el amplificador diferencial, etcétera, ¿ya? Que vimos que hay una receta nomás, o sea, en el fondo es una fórmula. Yo configuro los resistores, las resistencias de determinada forma y obtengo la ganancia que quiero, y el amplificador hace lo que yo quiero y chao, no tengo por qué entender la vida íntima, como dicen, de los electrones que van pasando por aquí y por allá, qué sé yo, en realidad no me interesa, podría decir alguien, ¿ya? Pero en el fondo, uno, porque aparece en el libro, ¿ya? Y dos, para que tengan un entendimiento y lleven el plano de las mallas y de los circuitos a esta aplicación, hagan el match de esas dos cosas, es que vamos a explicar qué pasa a nivel de corrientes y voltajes con un amplificador operacional y por qué amplifica finalmente, o sea, qué es lo que circuitalmente genera el efecto de amplificación, ¿ya? O sea, lo que vimos fue la fórmula para que el amplificador opere y amplifique, ¿ya? Pero eso no es la explicación, eso es simplemente una receta, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora a continuación es la explicación de por qué se genera la amplificación, ¿ya? Ok, entonces vamos a partir con la configuración más sencilla, o que tiene la fórmula más sencilla, que era el menos R2 partido por R1 para la ganancia, ¿ya? Y que es la configuración inversora, ¿ya? Entonces vimos la configuración inversora, tiene dos resistencias, R1 y R2, ¿ya? Y la señal va a entrar por la entrada inversora, ¿ya? Como dijimos, la retroalimentación siempre va a ser por la entrada inversora, por lo tanto, la R2
que también se le llama la resistencia de retroalimentación, se conecta a este mismo terminal, ¿ya? Así que la señal de entrada y la retroalimentación todas convergen en la entrada inversora, ¿ya? La entrada no inversora, en cambio, va a estar conectado a tierra, ¿ya? Podría ser otro voltaje en realidad, pero en el fondo, vamos a ver, va a ser tierra para el determinado función de transferencia que vamos a ver a continuación, ¿ya? Bueno, dijimos entonces, la voltaje de entrada va a ser el voltaje de referencia, tenemos la resistencia de retroalimentación, tenemos el voltaje de salida, y adentro del amplificador tenemos el voltaje diferencial, que es muy grande, dijimos, 100.000 veces, 200.000 veces, ¿ya? Definimos entonces que la ganancia del amplificador o de la configuración inversora, ya también lo llamamos la ganancia de lazo cerrado incluso, el VO partido por VI, está definido entonces por, ¿qué cosa? Vimos que era voltaje V2 menos el voltaje V1 por esa ganancia del amplificador operacional a lazo abierto, ¿ya? Si esa ganancia del amplificador operacional a lazo abierto lo tiramos para abajo, ya, o sea, lo cambiamos del lado de la ecuación, entonces nos queda que cuando A es muy grande, o sea, cuando esta ganancia tiende a infinito, en realidad la diferencia B2 y B1 tiende a cero, ¿ya? Aquí vemos, si A tiende a infinito, B2 menos B1 tiende a cero, ¿ya? ¿Qué nos está queriendo decir esta fórmula? Esta fórmula nos está queriendo decir que estos dos voltajes, el que vamos a observar en B1 y el que estamos definiendo o forzando en B2, van a ser siempre iguales debido a la retroalimentación, ¿ya? Es un poco lo mismo con la analogía del horno y las temperaturas. Si yo tengo un sistema retroalimentado de un horno, yo puedo decir, si el sistema está bien y es estable, que a la larga el voltaje del horno va a ser el voltaje de mi referencia, ¿ya? Si yo le puse que quería que el horno llegue a los 50 grados, yo me puedo ir a tomar un café y vuelvo y eventualmente el horno va a estar a 50 grados. ¿Por qué? Porque hay un sistema retroalimentado, un sistema de control que hace que el horno esté a 50 grados, ¿ya? Aquí es lo mismo. Debido a la retroalimentación, yo sé que el voltaje V1 va a ser igual al voltaje V2, ¿ya? Y eso va a ser una información circuital muy importante para calcular lo que viene después y entender cómo se genera el efecto de amplificación en los amplificadores operacionales. A este fenómeno de que los dos voltajes son iguales, en particular no son iguales, eh, hay una secuencia. En realidad, el voltaje V1 sigue al voltaje V2. El voltaje V2 no puede cambiar porque está forzado, está conectado a este voltaje que en particular es tierra, ¿ya? Así que el voltaje V1 va a seguir al voltaje V2, ¿ya? Y a este fenómeno se le va a llamar como el cortocircuito virtual, ¿ya? Cortocircuito virtual significa que estos dos voltajes son iguales, como si fuese un cortocircuito, pero se le llama virtual porque, a diferencia de un cortocircuito donde ustedes conectan dos cables, en el cortocircuito virtual no va a pasar corriente, ¿ya? La corriente que pasa a través del cortocircuito virtual es cero, siempre es cero, ¿ya? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que dijimos que los amplificadores operacionales no admiten corriente de entrada, ¿ya? La entrada de corriente, o sea, la corriente que entra es cero, ¿ya? Tanto aquí como acá, así que en realidad no pasa corriente, la corriente siempre es cero en este llamado cortocircuito virtual. Mientras que en un cortocircuito real, cuando ustedes conectan dos terminales, por ejemplo, de una batería, el voltaje entre los terminales también es cero, pero la corriente que podría estar pasando podría ser muy, muy grande, ¿ya? Entonces, esa es la principal diferencia. En este cortocircuito virtual, los voltajes son iguales, pero la corriente que entra es cero, siempre es cero, ¿ya? Eso. Ya. Con esta información, entonces ahora podemos hacer un Kirchhoff de voltaje, o sea, podemos resolver el problema como por mallas, ¿ya? Como si fuesen dos mallas separaditas y vemos que es el voltaje que observamos entonces aquí a la salida, ¿ya? Entonces, por un lado, nosotros sabemos que este punto, que era la entrada, aquí lo que hice fue borrar entonces el amplificador operacional, lo voy a sacar, ¿ya? Porque la entrada de todas maneras de corriente es cero, es como que no existiera, ¿ya? Pero nosotros sabemos que ese voltaje V1 va a ser igual al voltaje V2, así que yo puedo decir, es como que yo pongo este problema de mallas, pero yo le digo al problema o a las ecuaciones que van a tratar de resolver esta malla, que ese voltaje en ese punto es un voltaje conocido, en este caso es 0 volt, ¿ya? Entonces yo digo, ese voltaje es 0 volt, ¿ya?
Y por el otro lado de la R1 tengo un voltaje conocido que es el V1, el voltaje de entrada, ¿ya? Entonces, si yo tengo un voltaje 0 volt en un extremo y un voltaje conocido V1 en el otro extremo, y también conozco el R1, básicamente ya puedo, por ley de Ohm, calcular cuál es la corriente que va a pasar a través de esa resistencia, ¿ya? Y en particular va a ser V1 menos 0 dividido en R1, ¿ya? Eso va a ser igual a la corriente que pasa por aquí, ¿ya? Entonces, la corriente que pasa por R1 va a ser V1 menos 0 dividido en R1. V1 menos 0 dividido en R1. ¿Ya? Ya conozco cuál es la corriente que pasa por acá. ¿Ya? Este voltaje de acá nunca va a ser distinto de 0. Siempre va a ser 0 porque al otro lado estamos conectados a 0 y la retroalimentación y la gran ganancia del lazo abierto del amplificador operacional hacen que este valor siempre sea 0. Volviendo a la analogía del horno, el horno toma un tiempo en llegar a su temperatura de referencia, ¿ya? El amplificador operacional es instantáneo, ¿ya? Es instantáneo porque no es una masa de aire, no es una masa de electrones, por así decirlo, una carga, qué sé yo, la cuestión se mueve instantáneamente y llegamos al voltaje que nosotros queremos. No hay un capacitor metido que haga que el voltaje tome un tiempo en llegar a ese valor de referencia. Básicamente el voltaje instantáneamente llega a los 0 volts, ¿ya? Así que nosotros podemos tranquilamente decir que aquí siempre va a haber 0 volts, ¿ya? Y por eso tranquilamente podemos decir que aquí la corriente obedece a estos dos valores, que es el voltaje VI, el voltaje del otro extremo, que en este caso es 0, y la resistencia R1, ¿ya? Bueno, la otra información que sabemos del amplificador operacional es que por aquí no entra corriente, ¿ya? Por el amplificador no entra corriente. Y como ya sabemos que por aquí pasa una corriente definida, la única opción de esa corriente R1 definida es que pase de largo y se vaya por la resistencia R2, ¿ya? No tiene otra opción, ¿ya? Porque en este nodo solamente, vamos a decir, hay dos terminales, hay una entrada y una salida. Así que la corriente que entra tiene que ser igual a la corriente que sale, ¿ya? Así que ya tenemos otro valor conocido, tenemos el valor 0 y tenemos ahora esta corriente que conocemos, ¿ya? Entonces, si tenemos ese valor de voltaje conocido, conocemos esa corriente y conocemos esa resistencia, entonces el voltaje aquí a la salida va a ser este voltaje inicial 0 menos la caída de voltaje en el R2, que es igual a R2 por IR2, ¿ya? Y ese va a ser finalmente el voltaje VO, o el voltaje de salida, ¿ya? Como dijimos, las dos corrientes son iguales, y el voltaje de salida va a ser entonces igual a 0 menos esta caída de voltaje, que es el VR2, y eso reemplazando nos queda que el voltaje V0 es igual a menos R2 por IR2, ¿ya? Pero dijimos que IR2 es igual a IR1 y dijimos que IR1 es igual a BI partido por R1. Así que reemplazando acá, nos queda que al pasar el voltaje BI al otro extremo, nos queda que BO sobre BI, por definición es la ganancia entre extremo y extremo, va a ser igual a menos R2 partido por R1, ¿ya? Y esa es un poco la demostración de por qué la ganancia del amplificador inversor es menos R2 partido por R1, ¿ya? Ustedes no necesitan darse toda esta vuelta y calcular las corrientes y el Kirchhoff y toda la cuestión cada vez que quieran utilizar un amplificador o calcular la ganancia de un amplificador inversor. Basta que ocupen la fórmula que está acá abajo y estamos, ¿ya? Pero esta es la explicación circuital de por qué se genera la amplificación y por qué la ganancia es menos R2 partido por R1. En particular, por qué es negativa, ¿ya? Y podemos ver que es porque la corriente va en este sentido y por lo tanto se genera una caída de tensión, una resta de voltaje de este voltaje de acá que es 0, ¿ya? Entonces aquí me aparece el mismo voltaje pero con ese negativo, ¿ya? Ahí lo pueden ver precisamente de acá. Y por eso la fase está invertida, ¿ya? Por eso el voltaje es negativo cuando en la entrada el voltaje es positivo y viceversa. Aquí hay un ejemplo, ¿ya? Entonces le vamos a poner valores al R1 y al R2, ¿ya? Entonces si el voltaje de entrada es 1 volt, el R1 es 1 kilo, el R2 son 10 kilos, entonces sabemos, aquí vamos a hacerlo de nuevo con todo el circuito, calcular cuál es la corriente que circula, ¿ya? Si yo sé que aquí hay 0 volt, que aquí hay 1 volt, entonces la caída de tensión es 1 volt, dividido por la R de 1 kilo, 1 volt dividido en kilo es 1 miliamper, ¿no es cierto? Entonces por aquí pasa 1 miliamper, y ese mismo miliamper va a pasar por R2, ¿ya? Por lo tanto, el voltaje VO va a ser 0 menos la caída de tensión en R2, ¿ya? Y dijimos la caída de tensión en R2 es igual a R2 por I2, o sea,
los 10 kilos multiplicado por el miliampere, o sea, son 10 volts, ¿ya? De caída de tensión. Por lo tanto, el voltaje VO va a ser menos 10 volts, ¿ya? Y aquí alguien podría pensar, ¿cómo es que estoy generando un voltaje negativo? ¿Ya? Y la respuesta es que aquí no se muestra, pero este amplificador operacional tendría que estar conectado a una fuente positiva y a una fuente negativa. Por ejemplo, más 12 volts y menos 12 volts, ¿ya? No está dibujado, pero se asume que tiene una fuente negativa para poder a la salida generar un voltaje negativo, ¿ya? Ok. Ya, creo que estamos en la hora, ¿ya? Entonces, me he tomado harto tiempo en explicar esto paso a paso, ¿ya? Yo creo que vamos a terminar con la analogía del balancín, ¿ya? La analogía del balancín es la siguiente. Ustedes cuando tienen un balancín, ¿no es cierto? En general los balancines, los que están en los parques, pivotean, la barra de pivote en el fondo está apoyada en el centro, ¿no es cierto? Entonces tienen un extremo y otro extremo de largos iguales de la barra, ¿no es cierto? Y sucede que en esta analogía nuestros largos de las barras van a ser la resistencia R1 y R2, ¿ya? Entonces, si los resistencias R1 y R2 son iguales, que es equivalente a decir, si un balancín tiene sus extremos de las barras de largos iguales, lo que sucede es que cuando yo un extremo del balancín lo muevo hacia abajo, el otro extremo del balancín se va hacia arriba, ¿ya? Y es un poco lo mismo que sucede con los voltajes. Si las dos resistencias son iguales, voy a tener que la ganancia va a ser R2 partido por R1, si son iguales va a ser igual a 1, pero negativo, o sea, menos 1. Lo que significa que los voltajes en amplitud son iguales, pero están en contrafase, ¿ya? Y es precisamente lo que sucede con un balancín cuando los extremos son iguales, ¿ya? Ahora, si los extremos no fuesen iguales de un balancín, si un extremo es un poquito más corto que el otro, por ejemplo, uno es el doble del otro, vamos a tener el mismo fenómeno. Lo que yo desplace el extremo corto va a estar amplificado en el extremo largo en la relación de R2 y R1, ¿ya? Y podemos incluso llevar el caso al límite. ¿Qué pasa si R1 tiende a 0? ¿Qué pasa si R1 es 0? ¿Qué pasa si el extremo del balancín es 0? Lo que va a suceder es que yo no voy a poder pivotear el voltaje o el extremo de R1 porque va a estar apoyado en el pivote, ya no lo voy a poder mover porque va a estar precisamente apoyado en el canto, ¿ya? Y lo mismo sucede acá, si el R1 es 0 ohm, yo no voy a poder cambiar B1 porque B1 va a estar forzado a ser 0 volt por la retroalimentación, ¿ya? Entonces vamos a tener un conflicto entre una fuente de voltaje aquí y el cortocircuito virtual por acá, ¿ya? Así que R1 tiene que ser distinto de 0, que es lo mismo decir que el balancín tiene que tener un determinado largo distinto de 0 en un extremo para poder generar este efecto de amplificación, ¿ya? Y también el otro extremo, porque ¿qué pasa si el pivote está apoyado en el extremo de BO? ¿Ya? Entonces yo voy a ver que en el caso del balancín voy a poder mover BI todo lo que quiera, o sea, un extremo lo voy a poder mover todo lo que quiera, pero el extremo BO siempre se va a mantener en cero porque va a estar apoyado en BO. Y eso es lo mismo a que si R2 fuese 0 ohm, entonces voy a tener que estos 0 volt de la terminal 2, que se copian en el terminal 1, también se van a terminar copiando en el terminal 3 porque van a estar precisamente el terminal 1 y el 3 conectados por un cortocircuito, porque R2 va a ser 0 ohm, ¿ya? Un cortocircuito. Así que el voltaje VO siempre va a ser 0 volt, ¿ya? Así que como ven, la analogía del balancín sirve a nivel de ecuaciones, sirve a nivel conceptual, sirve para varias cosas. Eso. Y después va a servir con el otro amplificador, el no inversor, también vamos a ver que son las mismas ecuaciones. Una cosa más que también ayuda a la analogía. El punto, la altura donde está el pivote, es en el fondo la referencia en cuanto a dónde se genera el desplazamiento, ¿no es cierto? En el fondo, estoy por encima o estoy por debajo de ese pivote, es lo que me genera el efecto de amplificación, también con respecto a esa referencia. Y es precisamente lo mismo que sucede acá. Yo, por ejemplo, si elimino esta conexión a tierra y le pongo una fuente de voltaje, por ejemplo, de 1 volt, ahora mi cortocircuito virtual sigue existiendo, pero el voltaje que hay en uno ya no son 0 volts, es 1 volt, ¿ya? Y las ecuaciones son las mismas, el efecto de amplificación es lo mismo, pero todo con respecto a 1 volt. Así que la corriente, por ejemplo, aquí se genera corriente 0, no cuando el voltaje de entrada es 0, sino cuando el voltaje de entrada sea igual al voltaje en este otro extremo, ¿ya? Y si yo le pongo una fuente de 1 volt y tengo 1 volt aquí, al tener 1 volt acá, no hay corriente, ¿ya?
que es lo mismo a decir que está al mismo nivel que el pivote, ¿ya? Así que eso, nuestro terminal, en este caso no inversor, va a estar conectado al voltaje de referencia, que es el que me genera la corriente en la primera rama y que esa corriente se pega, se copia y se pega en la segunda rama y me genera el efecto de amplificación, ¿ya? Eso es básicamente la configuración inversora y todo, ¿ya? Así que hoy día igual creo que necesitan digerir un poco todo lo que hemos hablado de varias cosas, amplificadores operacionales en general, la construcción por dentro, estas distintas configuraciones, hemos hablado de la parte circuital y cómo opera y cómo se genera el efecto de amplificación, también hablamos un poco de retroalimentación, ¿ya? Así que yo creo que fue una clase más o menos intensiva, ideal para que la hayamos grabado, entonces yo la voy a subir a YouTube para que ustedes la puedan repasar, ¿ya? Es importante, lo que viene después va a ser un poco basado en esto, así que cuando veamos la configuración no inversora y las otras configuraciones, no voy a obviamente entrar en tanto detalle, ya voy a pasar todo un poquito más rápido, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Lo que vamos a ver también la próxima clase va a seguir en torno a la configuración inversora, pero ya nos alejamos más de del modelo ideal y vamos a ver ya casos más reales. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la ganancia del amplificador operacional por dentro no es infinita, sino que es finita? ¿Qué pasa con el cálculo de la ganancia a lazo cerrado, o sea, de extremo a extremo, ¿ya? ¿Cómo se ve afectado? Eso es algo que vamos a ver la próxima clase. Y vamos a ver otros detallitos también que vamos a ver la próxima clase con respecto a esto, ¿ya? Así que eso, ya chiquillos. No sé si hay alguna consulta, alguien me quiera consultar algo. ¿No? Parece que no. Ya. Si es que no, entonces lo dejamos hasta acá. Agradezco su atención. Les dejo el video en el aula virtual. Y eso, que tengan un excelente fin de semana, ya, si no nos vemos. Así que, ustedes saben, la próxima clase, a todo esto, no sé si lo remarqué, parece que no lo remarqué. La próxima clase no hay clase, ¿ya? Nosotros no vamos a tener clase ni el lunes ni el miércoles, ¿ya? Eso ya estaba programado así, de antes incluso del tema del 18, lo habíamos pensado ya que la semana del 18 no íbamos a hacer clase, ¿ya? Así que aprovecho de decirles también que tengan un buen 18. Ah, sí, eso me están preguntando. El viernes sí que hay laboratorio, ¿ya? El viernes hay laboratorio, ya, porque eso todavía no entramos en semana 18. Así que si nos vemos, lo lamento, deshago el deseo de buen 18. Ya, el viernes nos vemos. Pero el lunes y el miércoles de la próxima semana no vamos a tener clases, ya. Eso. Ya. Eso, chiquillas, chiquillos, ya, que tengan un excelente eh, día, tarde. Les voy a poner la asistencia completa a todos para que no vayan atados, ¿ya? Cuídense, nos vemos.